Bienvenidos a Forja Hispania, nuestro espacio para compartir historias que dejan huella. Hoy, en Vidas que Inspiran, nos embarcamos en la increíble travesía de un hombre que desafió lo imposible y cambió nuestra forma de ver el mundo, Cristóbal Colón. Así es. Y para explorar su vida, nos vamos a apoyar mucho en la detallada biografía de Washington Irving. Él tuvo acceso a documentos muy importantes en España, los de Navarrete, archivos reales, buscando al hombre real, más allá del mito. Y nos situamos, claro, a finales del siglo XV. Exacto. Una época fascinante. Europa estaba como despertando, ¿no? Redescubriendo cosas, mapas antiguos, pero el Atlántico, eso era. Eso era el gran desconocido. El miedo puro. Hay descripciones como la del geógrafo Idrisi que hablan de un mar de obscuridad, profundas aguas y frecuentes tempestades. Uf, sí. Decía que no habrá marino que se atreva a navegarle. Daba pavor. Y en ese ambiente de temor, pero también como de curiosidad, aparece él, Colón. Exacto. Un hombre de origen, bastante debatido, aunque parece que genovés. Su familia, honrada pero pobre. Su padre, cardador de lana. Su propio hijo, Fernando, decía que la nobleza de Colón venía de sus actos, no de su cuna. Así es. Él mismo latinizó su apellido, de Colombo a Columbus, y aquí en España se le conoció como Colón. Y desde muy chico parece que el mar lo llamaba. Él mismo contaba que empezó a navegar a los 14 años. En Génova, era casi inevitable, una ciudad volcada al mar. Y ese mar, el Mediterráneo, no era precisamente tranquilo. Para nada. Era una escuela de vida durísima. Piratas, guerras entre ciudades italianas, conflictos con los turcos. Había que ser rudo para navegar ahí. Y además de navegar, se formó. Estudió en Pavia, ¿no? Geometría, astronomía. Sí, geografía, navegación. Una base sólida para lo que vendría después. No era solo un marinero práctico, tenía formación teórica. Participó en expediciones, viajes comerciales. Esa combinación de estudio y experiencia real debió ser clave. Sin duda. Y todo esto, claro, en pleno Renacimiento. Un momento de efervescencia intelectual. Se redescubrían los clásicos, Ptolomeo, Plinio, y la imprenta empezaba a mover las ideas. Colón es totalmente hijo de esa época, de esa curiosidad por explorar, por saber más. Y el siguiente paso importante es... Portugal. Llega a Lisboa hacia 1470. Lisboa en ese momento era, digamos, el Silicon Valley de la navegación, el centro del mundo en exploración. ¿Y cómo era él físicamente en esa época? ¿Tenemos descripciones? Sí, lo describen como alto, bien formado, rostro alargado y un detalle curioso. El pelo rubio se le encaneció muy joven. A los 30 años, dicen, ya estaba canoso. ¡Qué temprano! Y en cuanto a su carácter... Moderado, dicen. Elocuente, sabía convencer, afable, pero con autoridad. Y muy, muy religioso. La fe fue una constante en su vida. Y Lisboa, claro, era el lugar perfecto. Portugal, con el infante Enrique, el navegador, estaba a la cabeza de todo. Habían roto la barrera psicológica del Cabo Bojador. Estaban buscando la ruta a la India bordeando África. El ambiente era de pura exploración. Y ahí da un paso personal que resulta crucial. Se casa con Felipa Moniz Perestrello. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el padre de ella había sido navegante y gobernador de Porto Santo, una isla avanzada en la ruta africana. A través de ella, Colón accede a cartas de navegación, diarios. Información privilegiada, digamos. Exacto. Y vivir en Porto Santo, en esa frontera con lo desconocido, hablar con marineros, con su cuñado Pedro Correa, que también era navegante. Todo eso fue el caldo de cultivo. Ahí es donde su gran idea empieza a tomar forma en serio. Precisamente, la idea base era que la Tierra es esférica. Eso los eruditos lo aceptaban. Pero él va más allá. Él empieza a comparar cálculos. Sobre todo se fía más de Marino de Tiro que de Ptolomeo en cuanto a la extensión de Eurasia hacia el este. Y se cartea con Toscanelli, un cosmógrafo de Florencia. Que apoyaba la idea de que se podía llegar a Asia por el oeste. Exacto. Colón se convence de que la distancia no es tan enorme, que Asia está, digamos, a la vuelta de la esquina cruzando el Atlántico. Pero no se basa solo en teorías y mapas. No, era muy observador. Recopilaba historias de marineros, que se habían encontrado maderas talladas extrañas flotando, cañas enormes que no eran de Europa, incluso cuerpos con rasgos no europeos arrastrados por las corrientes a las Azores. Buscaba
pruebas, señales de que había algo al otro lado. Sí, y aquí viene una parte fascinante. Sus errores de cálculo. ¿Errores? Sí, lo que Irving llama errores afortunados. Colón creía que Asia era mucho más grande hacia el este de lo que es, y que la Tierra era más pequeña. O sea que la distancia que calculaba era mucho menor que la real. Muchísimo menor. Si hubiera sabido la distancia real hasta Asia, o que había un continente entero en medio, quizás ni él se habría atrevido. Fue una suerte de autoengaño basado en sus fuentes preferidas. Y esa idea se convirtió en una obsesión, casi una misión divina para él. Totalmente. Estaba convencido de que Dios lo había elegido para eso. Por eso su hijo Fernando siempre negó esa leyenda del piloto anónimo que le dio el secreto. Decía, no, fue mi padre, con su estudio y su visión. Y era un tipo audaz, eso está claro. Muy audaz. En 1477, por ejemplo, hizo un viaje al norte y navegó 100 leguas más allá de Islandia. Quería romper límites. Con todo eso en la cabeza, estudios, experiencia, fe y esos cálculos peculiares, se siente listo para proponerlo. Primero, lógicamente, en Portugal. Hacia 1484 se lo presenta al rey Juan II. ¿Y qué tal fue recibido? ¿El rey lo escuchó? Era un rey interesado en estos temas. Pero Portugal ya estaba invirtiendo muchísimo dinero y esfuerzo en la ruta africana. Claro, era la apuesta segura, digamos. Exacto. Y además, Colón pedía mucho. No solo financiación, quería ser almirante del mar océano, virrey, gobernador de lo que descubriera, títulos hereditarios y el diezmo de las riquezas. Quería asegurarse la gloria y el futuro de su familia. Quería dejar un legado acorde a la hazaña que él creía que iba a realizar. Pero la cosa no cuajó. No. Una junta de expertos, liderada por el obispo de Ceuta, lo desestimó. Dijeron que sus cálculos eran incorrectos, que era inviable. Demasiado riesgo comparado con África. Incluso se dice que intentaron adelantársele. Sí, hay una historia, quizás una leyenda, de que el rey envió una carabela en secreto siguiendo las indicaciones de Colón, pero que el mal tiempo o la falta de convicción le hicieron volver. Así que, decepcionado, Colón se va de Portugal en 1485. Sí. Busca apoyo en Génova, su tierra, pero parece que sin éxito. Quizás tanteó Venecia, y envió a su hermano Bartolomé a Inglaterra. Nada concreto. Visita a su padre en Génova. Y finalmente pone rumbo a España. Y aquí empieza quizás la etapa más difícil para él, la larga espera en España. Su llegada tiene una imagen casi icónica, ¿no? En el monasterio de la Rábida. Sí, la imagen de él llegando a pie con su hijo pequeño Diego pidiendo pan y agua en la puerta del convento. Muy novelesco, pero parece que con base real. Y ese encuentro fue providencial. Clave. Fray Juan Pérez de Marchena, el guardián del convento, era un hombre culto, interesado en la cosmografía. Escucha a Colón, se queda fascinado y decide ayudarlo. Le abre puertas. Le consigue contactos, apoyo del físico García Fernández y, lo más importante, una carta de recomendación para Fray Hernando de Talavera, el confesor de la reina Isabel. También recibe ayuda inicial del cardenal Mendoza, una figura muy poderosa. Y finalmente consigue audiencia con los reyes católicos. Sí, pero en un momento complicadísimo. Plena guerra de Granada. Toda la energía y los recursos de Castilla y Aragón estaban puestos ahí. Y su proyecto, claro, se somete a examen otra vez. La famosa Junta de Salamanca. Exacto. Una comisión de letrados, cosmógrafos, eclesiásticos, que se reúne intermitentemente durante años. Y le pusieron muchas pegas, ¿verdad? Muchísimas. Algunas eran objeciones, digamos, científicas de la época, que si la zona ecuatorial era inhabitable por el calor, que si la gente en las antípodas se caería, cosas basadas en Ptolomeo o Aristóteles. Otras eran más teológicas, basadas en interpretaciones literales de la Biblia como las de San Agustín. Y claro, el pragmatismo. ¿Cuánto duraría el viaje? ¿Se podría volver? Parecía una locura. Día con sus argumentos, con su experiencia navegando cerca del Ecuador en Guinea. Tuvo apoyos importantes dentro de la Junta, como Fray Diego de Deza, que luego sería arzobispo de Sevilla, pero la mayoría seguía muy escéptica. Y así pasaron los años, casi 7 años en España. Años durísimos para él, siguiendo a la corte que era itinerante por la guerra, soportando burlas. Lo llamaban el loco de las Indias. Pobreza. A veces tenía que dibujar mapas para sobrevivir. Recibió algunas ayudas, pensiones de los reyes, el apoyo del duque de Medinaceli, que incluso pensó en financiarlo él mismo. Sí, pero no era suficiente.
Estuvo presente en los asedios de Málaga, de Baza, siempre esperando su oportunidad, siempre manteniendo su fe. E incluso, en medio de todo eso, su fervor religioso seguía intacto. Un encuentro con enviados del Santo Sepulcro reforzó su vieja idea, su voto, de usar las ganancias de sus descubrimientos para financiar una cruzada y liberar Jerusalén. Era un sueño recurrente en él. Pero la cosa parecía no avanzar. Y finalmente, con Granada ya a punto de caer, la Junta emite su dictamen final. Negativo. Consideraron el proyecto vano e imposible. Demasiado incierto, demasiadas objeciones sin respuesta clara. El golpe debió ser terrible después de tanta espera. Imagínate, años y años de lucha para nada. Colón, totalmente desilusionado, decide marcharse de España. Ya estaba preparando su viaje, probablemente a Francia. Pero justo en ese momento ocurre algo. Sí, cuando todo parecía perdido, la suerte cambia radicalmente. Hay varias intervenciones clave casi simultáneas. El duque de Medinaceli, que ya lo había apoyado, parece que escribe a la reina. Y sobre todo Fray Juan Pérez, su amigo de la Rábida, escribe una carta apasionada, directa a la reina Isabel pidiéndole que no deje escapar esa oportunidad histórica. Esa carta fue fundamental. Decisiva. La reina, movida por la carta o por otras influencias, decide llamar a Colón de vuelta a la corte. Incluso le envía dinero para el viaje y para que se compre ropa decente. Y ahí entran en juego otras figuras importantes. Luis de Santángel, escribano lavación del rey Fernando, un funcionario muy influyente en temas financieros, y Beatriz de Bobadilla, la marquesa de Moya, amiga íntima y dama de compañía de la reina. Ellos interceden directamente ante Isabel. Argumentan con fuerza. Hablan de la gloria para Castilla, de la posibilidad de extender la fe, de las riquezas, apelan al espíritu de la reina que acababa de culminar la reconquista. Y entonces Isabel toma la decisión. La frase famosa. Yo asumo la empresa por mi corona de Castilla y empeñaré mis joyas si es necesario. Bueno, lo de las joyas es probablemente más simbólico que real. Parece que Santángel adelantó el dinero, pero la frase muestra su compromiso total. Fernando, el rey, que era más cauto, accede también. Y así, el 17 de abril de 1492, en el campamento de Santa Fe, a las afueras de la recién conquistada Granada, se firman las famosas capitulaciones de Santa Fe. El acuerdo final. ¿Qué le concedían? Básicamente, todo lo que había pedido años atrás en Portugal, los títulos de almirante del mar Océano, virrey y gobernador general de las tierras que descubriese, todo ello hereditario, y el 10%, el diezmo, de todas las riquezas. Un acuerdo increíblemente generoso. Absolutamente. Refleja la fe que, finalmente, los reyes depositaron en él, o al menos, la magnitud de la apuesta que estaban dispuestos a hacer. También nombran a su hijo Diego paje del príncipe Juan, asegurando su futuro. Después de casi 7 años de incertidumbre en España, por fin tenía luz verde. El sueño empezaba a hacerse realidad. Ahora venía lo difícil, organizar la expedición, y el lugar elegido fue Palos de la Frontera. ¿Por qué Palos? Había varias razones. Era un puerto con marineros experimentados y además tenía una sanción pendiente con la corona, por lo que se les ordenó proporcionar 2 carabelas. Pero aún así, no fue fácil encontrar tripulación. Para nada. La gente tenía pánico. Ir hacia el oeste, hacia ese mar tenebroso. Nadie quería enrolarse. Pensaban que era un viaje sin retorno. Y aquí entra en escena otra figura clave. Fundamental, Martín Alonso Pinzón, un marino muy respetado, rico, de Palos. Él y sus hermanos, Vicente Yáñez y Francisco Martín. ¿Qué hicieron? No solo aportaron una de las carabelas, la Pinta, que era de su propiedad, sino que su decisión de unirse y su prestigio animaron a muchos otros marineros de Palos y de la zona. Sin los Pinzones, es muy probable que Colón no hubiera podido reunir la tripulación. Así que finalmente se juntaron 3 naves. La nao Santa María, que era la más grande y la capitana, al mando directo de Colón, y las 2 carabelas, la Pinta, capitaneada por Martín Alonso, y la Niña, por Vicente Yáñez Pinzón. ¿Cuántos hombres en total? Unos 120 hombres, más o menos. Marineros de la zona, algunos vascos, algunos extranjeros. Y el 3 de agosto de 1492, antes del amanecer,
después de confesarse y comulgar. Zarparon del puerto de Palos. El ambiente, cuentan las crónicas, era de tristeza y mucho temor en el muelle. Pocos creían que volverían. Primera parada, Las Canarias. Sí, una escala necesaria. Tuvieron que reparar el timón de la Pinta y cambiarle el velamén a la niña. Vieron la erupción del Teide, lo que seguro aumentó la inquietud. Y el 6 de septiembre, desde La Gomera, pusieron rumbo oeste. Dejaron atrás la última tierra conocida. Ahí empezó la verdadera aventura, hacia lo desconocido. Colón, muy astuto, llevaba una doble contabilidad de la distancia navegada. ¿Cómo es eso? Llevaba un diario público donde apuntaba menos millas de las reales, para que la tripulación no se alarmara por lo lejos que estaban. Y otro diario secreto con la distancia verdadera. Ingenioso. Pero pronto surgieron problemas inesperados. El primero, muy inquietante para los marineros. La brújula. Notaron que la aguja no apuntaba exactamente a la estrella polar. Se desviaba un poco al noroeste. El pánico. Si la brújula fallaba, estaban perdidos. Imagínate. Colón tuvo que darles una explicación un poco improvisada sobre el movimiento de la propia estrella polar para calmarlos. Era un buen psicólogo también. Luego, otro fenómeno extraño. El mar de los sargazos. ¿Sí? Una extensión enorme de algas flotantes que parecían un prado en medio del mar. Frenaba los barcos. Y surgió el miedo a quedar atrapados ahí para siempre. Los días pasaban y nada. Solo agua y cielo. La tensión debía ser brutal. Crecía el descontento. Empezaron los murmullos, las quejas, las conspiraciones. Hubo intentos de motín, o al menos planes serios para obligar a Colón a dar la vuelta. ¿Y cómo lo manejó? Con una mezcla de todo. Persuasión, recordándoles las promesas de riqueza, señalando los indicios de tierra cercana que empezaban a aparecer, aves que no suelen alejarse mucho de costa, ramas flotando, pero también con firmeza, amenazando si era necesario. Mantuvo el rumbo con una determinación férrea. Hubo una falsa alarma de tierra, ¿no? Sí, el 25 de septiembre. Martín Alonso Pinzón desde la Pinta gritó tierra. Fue una explosión de alegría, que se convirtió en una profunda decepción cuando vieron que era solo una nube baja. Eso minó aún más la moral. Pero pocos días después, las señales se volvieron más claras. Indiscutibles. Juncos verdes, señal de agua dulce cerca, un pez típico de río, un bastón tallado por mano humana, una tabla, una rama con flores frescas. La expectación era máxima. Y llegó la noche del 11 al 12 de octubre. Colón, en el castillo de popa de la Santa María, le pareció ver una luz a lo lejos, como una candelilla que subía y bajaba. Llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de Estrados del Rey, que también la vio. Luego a Rodrigo Sánchez de Segovia, pero él no vio nada. Era algo fugaz, incierto. Pero unas horas después, A las 2 de la madrugada, ya del 12 de octubre, desde la Pinta, que iba más adelantada por ser más velera, un marinero llamado Rodrigo de Triana dio el grito definitivo. ¡Tierra! por fin, después de 36 días desde Canarias, habían llegado. Al amanecer, vieron ante ellos una isla llana, verde, poblada. Era Guanajaní, una de las actuales Bahamas. Colón la bautizó como San Salvador. Desembarcaron con los hermanos Pinzón, los escribanos, armados con el estandarte real. Y tomaron posesión solemne de la tierra en nombre de los reyes católicos. El primer contacto con los nativos fue pacífico. ¿Cómo los describió Colón? Jóvenes, desnudos o casi, de buenos cuerpos, pacíficos. No llevaban armas de hierro, solo unas lanzas de madera. Se mostraron curiosos y generosos. Les ofrecieron agua, ovillos de algodón hilado, papagayos. Y Colón se fijó en algo importante. En los pequeños adornos de oro que algunos llevaban en la nariz. Oro. Esa era la palabra mágica que buscaba. Empezó a preguntar de dónde venía. Y ahí comenzó la exploración. No se quedó en Guanajaní. No. Siguió navegando por las Bahamas, Santa María de la Concepción, Fernandina, buscando islas más grandes, buscando Zipango, Japón, que él veía cerca. Se maravillaba de la belleza del paisaje, de los pájaros. Escribía cosas como, parece que el hombre nunca se querría partir de aquí. Pero siempre con la idea del oro y de llegar a las tierras del Gran Can. Exacto. Llegó a Cuba, una isla enorme, que él bautizó Juana. Estaba convencido de que eso ya era tierra firme, parte del continente asiático. Intentó contactar al Gran Can. Sí,
Envió una pequeña embajada al interior con Rodrigo de Jerez y Luis de Torres, un judío converso que sabía hebreo, caldeo y algo de árabe, pensando que podrían entenderse. ¿Y qué encontraron? No encontraron grandes ciudades ni al Gran Khan, sino aldeas sencillas, con casas de palma. Pero sí observaron algo nuevo. A los indígenas bebiendo humo de unas hojas secas enrolladas. Era el tabaco. Siguieron buscando oro y especias, pero con poco éxito. Encontraron algunas resinas como la almáciga, plantas como la patata, pero no las grandes riquezas que esperaban. Y entonces ocurrió algo grave. La deserción de Pinzón. Sí. El 21 de noviembre, Martín Alonso Pinzón, a bordo de la Pinta, se separó de la flota sin permiso. Parece que se fue a buscar oro por su cuenta a una isla llamada Babeque, de la que hablaban los indígenas. Una clara insubordinación. Colón debió enfurecerse. Muchísimo, pero tenía que seguir. Con la niña continuó explorando y llegó a otra gran isla que los nativos llamaban Bohío o Haití. Colón la llamó la Española. La actual Haití y República Dominicana. Exacto. Allí, en la costa norte, tuvo un contacto más prolongado y muy positivo con un cacique llamado Guacanagarí y su pueblo, los taínos. ¿Cómo eran los taínos según las descripciones? Muy pacíficos, vivían en comunidades, compartían lo que tenían. Colón y otros cronistas como Pedro Mártir de Anglería los describieron casi como viviendo en una edad de oro, sin codicia ni maldad. Muy generosos. Pero entonces, en plena Nochebuena, ocurrió un desastre. La Santa María encalló en un banco de arena. Parece que por negligencia del timonel, que dejó la guardia a un grumete inexperto mientras todos dormían. Un golpe terrible. Pero aquí se vio la bondad de Guacanagarí y su gente. Ayudaron a Colón y a sus hombres a salvar toda la carga del barco, con una honestidad y compasión que impresionaron profundamente a Colón. No se perdió nada. Pero ahora tenían un problema. No cabían todos en la pequeña niña para volver a España. Exacto. Y Colón tomó una decisión trascendental. Dejaría una parte de la tripulación allí. El primer asentamiento europeo en América. Sí, con los restos de la Santa María, construyeron un pequeño fuerte, una torre de madera, y lo llamaron Fuerte de la Navidad. Dejó allí a 39 hombres, al mando de Diego de Arana, primo de su amante Beatriz Enríquez. ¿Con qué instrucciones? Buscar el origen del oro, explorar la zona y, sobre todo, mantener buenas relaciones con los indígenas, respetar a Guacanagarí. La despedida debió ser emotiva. Mucho. Hubo intercambio de regalos, promesas de amistad. Colón partió el 4 de enero de 1493, dejando atrás a esos hombres en un mundo totalmente desconocido. Poco después de zarpar de la Navidad, se reencontró con la Pinta. Sí, el 6 de enero. Martín Alonso Pinzón apareció. Dio excusas poco convincentes sobre su ausencia, dijo que se había perdido por el mal tiempo, había conseguido algo de oro comerciando y había secuestrado a algunos indígenas, que Colón le hizo liberar. Colón no le creyó, claro. No, estaba furioso por la deserción y la duplicidad, pero disimuló. Necesitaba la Pinta para el viaje de vuelta y no quería más conflictos. El pragmatismo ante todo. Antes de dejar el Caribe, tuvieron un último encuentro con indígenas. Sí. En la bahía de Samaná, en la Española, tuvieron una pequeña escaramuza con unos indígenas que usaban arcos y flechas muy largas, los iguayos, quizás relacionados con los caribes. Fue primer enfrentamiento armado. ¿Hubo heridos? Algunos indígenas resultaron heridos. Pero luego se restableció la paz y Colón incluso embarcó a 4 jóvenes iguayos para llevarlos a España. Y el 16 de enero de 1493, desde Samaná, las 2 carabelas, la Niña y la Pinta, pusieron rumbo definitivo a España. El viaje de vuelta fue, si cabe, más peligroso que el de ida. ¿Por qué? Les azotaron unas tormentas terribles en medio del Atlántico, cerca de las Azores, a mediados de febrero. Olas gigantescas, vientos huracanados. Las 2 pequeñas carabelas estuvieron a punto de naufragar varias veces. ¿Se separaron en la tormenta? Sí, perdieron el contacto. Colón, en la Niña, se vio tan perdido que llegó a escribir un resumen de su descubrimiento en un pergamino, lo metió en un barril encerado y lo arrojó al mar, por si ellos no sobrevivían, pero el mensaje llegaba a España. ¡Qué desesperación! Hicieron votos religiosos. Sí, prometieron peregrinaciones y se salvaban. La tripulación estaba aterrada.
Finalmente, la niña consiguió llegar a tierra. A la isla de Santa María en las Azores, el 18 de febrero. Pero allí tuvieron problemas con el gobernador portugués que era hostil. Llegó a arrestar a la mitad de la tripulación cuando fueron a cumplir uno de los votos a una ermita. Vaya recibimiento. Hubo tensión. Colón tuvo que amenazar con represalias. Finalmente los liberaron. Zarparon de nuevo, pero otra tormenta brutal los golpeó. Y esta tormenta los desvió de forma increíble. Sí, los obligó a buscar refugio en la desembocadura del río Tajo, cerca de Lisboa. El 4 de marzo. Qué ironía del destino, acabar en Portugal después de haber sido rechazado allí. La noticia causó una conmoción enorme en Lisboa. Imagínate, el hombre que habían despreciado volvía diciendo que había llegado a las Indias por el oeste. El rey Juan II lo mandó llamar a su presencia en Valparaíso. ¿Cómo fue ese encuentro? Cortés pero tenso. El rey escuchó el relato de Colón, seguramente disimulando su enorme pesar por haber dejado escapar esa oportunidad. Hubo incluso consejeros que le sugirieron asesinar a Colón para evitar problemas con Castilla, pero el rey lo descartó. Colón también visitó a la vaina Leonor y finalmente pudo zarpar de Lisboa el 13 de marzo. Y 2 días después, el 15 de marzo de 1493, la carabela Niña entraba triunfalmente en el puerto de Palos, el mismo del que había salido 7 meses y medio antes. Un regreso épico. ¿Y la Pinta? Increíblemente, ese mismo día, la Pinta, con Martín Alonso Pinzón muy enfermo, llegaba a Bayona, en Galicia. Pinzón había intentado adelantarse a Colón para dar la noticia el primero a los reyes, pero no lo consiguió. Llegó a Palos poco después que Colón y murió a los pocos días en el monasterio de La Rábida. Un final triste para Pinzón, a pesar de su papel crucial. Sí, una figura compleja, fundamental para la expedición, pero también ambiciosa y desleal al final. Pero la noticia del éxito de Colón voló. La corte estaba en Barcelona. Y hacia allí se dirigió Colón. Su viaje por España fue una marcha triunfal, y la entrada en Barcelona, en abril de 1493, fue apoteósica. Cuéntanos cómo fue. Hay que imaginar la escena. Barcelona engalanada. Primero desfilando, los 6 indígenas que habían sobrevivido al viaje, con sus adornos de plumas, sus pinturas corporales. Llevaban papagayos de colores nunca vistos, muestras de plantas extrañas y, lo más importante, el oro. Máscaras, diademas, pepitas, la prueba tangible de las riquezas. ¿Y detrás de ellos? Colón montado a caballo, rodeado de nobles catalanes y castellanos. Ya no era el suplicante pobre, era el almirante del mar océano, una figura imponente con sus cabellos blancos y su porte digno. Los reyes católicos lo recibieron en un salón espléndido. Sí, sentados en sus tronos, bajo un dosel de oro, rodeados de toda la grandeza de la corte. Grandes de España, obispos, embajadores. El salón abarrotado. Y Colón relató su viaje. Contó la travesía, las islas descubiertas, describió a los nativos, mostró las pruebas que traía. El oro, las especias, aunque no eran las asiáticas que buscaba, los papagayos, los indígenas. Habló de las inmensas posibilidades de riqueza y sobre todo de la oportunidad de convertir a esas gentes a la fe cristiana. La emoción debió ser intensa. Dicen que un silencio profundo embargó a todos. Al finalizar el relato de Colón, los reyes, emocionados, se arrodillaron para dar gracias a Dios y todo el coro de la capilla real entonó el Te Deum. Y hubo un gesto extraordinario por parte de los reyes. Inaudito para la etiqueta de la época. Invitaron a Colón a sentarse a su lado, como si fuera un miembro de la realeza. Un honor supremo que reconocía la magnitud de su hazaña. La corte lo acompañó después a su alojamiento entre aclamaciones. Era el hombre del momento. El centro de la admiración universal. Y en medio de toda esa gloria, Colón reafirmó públicamente su voto. Dedicaría las ganancias de sus descubrimientos a organizar una cruzada para rescatar el Santo Sepulcro de Jerusalén. Un sueño que, como decías, lo acompañó siempre. Así culmina esta primera etapa increíble del viaje de Cristóbal Colón. Un hombre que, como dice Irving, surgió de la oscuridad, que enfrentó años de escepticismo, de burlas, de rechazos. Pero cuya fe inquebrantable en su visión, en su proyecto, lo llevó a perseverar contra viento y marea. Hasta alcanzar un triunfo que, literalmente, redibujó el mapa del mundo y cambió el curso de la historia para siempre. Su resiliencia es asombrosa. Su vida es, sin duda, un ejemplo poderoso de eso, ¿no? De la fuerza que tiene creer en lo que parece imposible y atreverse a ir más allá de los límites conocidos.
una verdadera inspiración forjada en la adversidad. Y nos deja pensando en cómo un solo viaje, una idea nacida de la convicción de un hombre, pudo conectar mundos que habían estado separados durante milenios y transformar para siempre nuestra forma de entender el planeta. Realmente te hace preguntar, ¿qué es lo que impulsa a ciertas personas a perseguir esos sueños que parecen quimeras, desafiando toda lógica, toda opinión en contra? Y quizás, ¿qué océanos desconocidos, ya no geográficos, sino intelectuales, científicos, personales, esperan todavía a que alguien tenga la audacia de explorarlos hoy en día?